Gestión financiera para administrativos de la Administración General del Estado. Vamos a centrar los aspectos fundamentales de los temas del bloque de gestión financiera. Soy Arturo López, gerente y preparador de gestión financiera y contratación pública de ARC Entre Plantas. Y vamos a sintetizar todo lo principal de gestión financiera para que pueda repasarlo los días antes del examen sin complicación. Vamos a empezar con el primer tema, ¿vale? Acordaos que el primer tema administrativo del Estado es el presupuesto, conceptos, principios presupuestarios, ciclo presupuestario, el presupuesto del programa, concepto y fases, terminología y desarrollo del proceso presupuestario. Lo primero que tenemos que tener claro de este tema, aunque es menos preguntable, es el concepto del presupuesto, ¿vale? Que es un documento financiero donde se van a recoger toda la previsión de gastos e ingresos, es decir, responde a un carácter de a priori. Tenemos distintas definiciones teóricas de lo que es un presupuesto, pero no es algo que seguramente os vayan a preguntar en la oposición, solo vale para entender un poquito ese concepto de presupuesto. Luego podemos definir el presupuesto desde una triple perspectiva, desde un punto de vista económico, político y jurídico. Económico, hace que el presupuesto sea concebido como una técnica de racionalización y organización de la actividad financiera, es decir, es el documento donde el gobierno va a recoger todos los objetivos de política económica. Luego, desde un punto de vista político, va a suponer que el presupuesto se va a convertir en una acción o en un documento de control del legislativo sobre el ejecutivo, es decir, va a ser la manera de asignar recursos financieros a través de decisiones políticas, es decir, cómo el gobierno va a alcanzar esos objetivos de política económica, asignando recursos financieros, es decir, gastando. Y desde un punto de vista jurídico respondería a la concepción más intuitiva del presupuesto para una administración, y es que reviste forma de ley, dando carácter, digamos, obligatorio a su contenido, autorizando el montante máximo de gastos que pueda gastar el gobierno para ese año y dando por buenos las estimaciones de ingresos para financiar esos gastos. Partiendo de ese concepto jurídico, ahora pasaríamos a definir el presupuesto desde un punto de vista legislativo, es decir, acudiendo a la Constitución española y a la Ley General Presupuestaria. En la Constitución española, en el artículo 134.2, tenemos la definición del presupuesto y lo define como que tendrá carácter anual, incluirá la totalidad de gastos e ingresos, acordaros, del sector público estatal, que esto es importantísimo, el sector público estatal, ¿vale? Porque estamos definiendo los presupuestos del Estado, no los de una comunidad autónoma ni los de una entidad local. Y en ello se consignará el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado. Este artículo 134, solo su apartado segundo, define lo que es el presupuesto, pero el resto de apartados son importantísimos también para vuestra oposición. Luego, la otra definición legal de los presupuestos generales del Estado la encontramos en el artículo 32 de la Ley General Presupuestaria. Es una definición muy parecida a la que da la Constitución, pero con un lenguaje, digamos, más técnico. En este caso, define los presupuestos generales del Estado como que constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones y derechos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte otra vez del sector público estatal. Cuidado con esas coletillas, no sector público a secas, sino sector público estatal. A partir de estas definiciones legales de lo que serían los presupuestos generales del Estado, le podemos atribuir una serie de características. Es un acto de previsión, presenta regularidad en su confección, es decir, reviste en carácter anual durante 1 de enero a 31 de diciembre, está formalmente equilibrado cuando es aprobado, es decir, los gastos van a ser igual a los ingresos, se basa en un lenguaje de la contabilidad pública para obtener resultados e información de manera objetiva y es una previsión normativa, como he dicho antes, ese carácter de a priori que suponen los presupuestos va a ser recogido en una ley ordinaria. El siguiente punto del tema 1, importante a tener en cuenta, son la clase de presupuestos y es una clasificación teórica en la que podemos diferenciar los presupuestos entre ordinarios y extraordinarios, entre presupuestos a priori y a posteriori, luego dependiendo de el momento histórico, de la ideología más significativa de la institución presupuestaria, hablaremos de los presupuestos clásicos, ¿vale? Que son los primeros que se usaron basados, imperados en esa ideología liberal de que el Estado debía intervenir lo mínimo en la economía. De este presupuesto clásico administrativo se sacan los principales principios presupuestarios, que después hablaremos de ellos. Luego, las fórmulas presupuestarias de estabilización automática, donde diferenciamos tres tipos de presupuestos: compensatorio, cíclico y estabilización automática. En este caso, estos tres presupuestos sí que defienden la intervención del Estado en la economía. El compensatorio, para lograr, digamos, luchar contra esa falta de demanda privada, defiende el uso del déficit público. El cíclico defiende el equilibrio, pero la finalización
del ciclo presupuestario, el ciclo económico, mejor dicho. Presupuesto de estabilización automática consiste en establecer estabilizadores automáticos en la economía o elevar los tipos impositivos para conseguir un superávit y con ese superávit, con esos mayores ingresos, pagar toda la deuda que se ha generado. Luego tenemos las técnicas presupuestarias que se basan en la eficacia en la asignación de recursos y aquí vamos a encontrar la herramienta presupuestaria prevista en nuestra legislación para elaborar y gestionar los presupuestos en España. Estos presupuestos buscan esa eficacia, es decir, alcanzar los objetivos destinando el menor número de recursos y evitando el despilfarro de dinero público, es decir, centrándonos muy bien en lo que vamos a conseguir y cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Dentro de este presupuesto basado en la eficacia de la asignación de recursos tenemos el presupuesto por tarea, presupuesto por programas y en base cero. Los tres funcionan de una manera muy parecida, pero nos centraríamos en el presupuesto por programas, que es la herramienta presupuestaria en la que se basan los presupuestos generales del Estado. El siguiente epígrafe del tema iría sobre los principios presupuestarios, donde vamos a hacer una diferenciación entre los principios presupuestarios clásicos, aquellos que definían el presupuesto administrativo clásico finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entre estos principios presupuestarios clásicos los diferenciamos en tres tipos: políticos, contables y económicos. Acordaros, estos principios estaban basados en una ideología liberal. El Estado debía intervenir lo menos en la vida económica. Dentro de los principios políticos teníamos el principio de competencia. Acordaros, artículo 124.1 de la Constitución, corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Universalidad. Los presupuestos deben de incluir la totalidad de gastos e ingresos. Unidad. Todos esos gastos e ingresos en un solo presupuesto. Especialidad. Limitación cualitativa, cuantitativa y temporal. Artículo 42, 46 y 49 de la Ley General Presupuestaria. El crédito solo va a ser destinado para una finalidad, solo para la compra de mesas. Cuantitativa, ese crédito de 20.000 euros, solo podemos gastar en la compra de mesas hasta 20.000 euros y estará disponible de 1 de enero a 31 de diciembre. Especialidad temporal, artículo 49. Anualidad, muy de la mano del principio de especialidad temporal. Los presupuestos duran un año, ya lo decía el artículo 124.2 de la Constitución, el artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, artículo 34 y demás de la Ley General Presupuestaria. Y por último, el principio político de publicidad. ¿Vale? Los ciudadanos tienen que conocer y obtener información sobre la ejecución del presupuesto durante todo el año y no solo en el momento de la aprobación. Estos principios políticos van a tener una traslación en principios contables. Y aquí hablamos de presupuesto bruto, unidad de caja, especificación y ejercicio cerrado. Universalidad, presupuesto bruto, unidad de caja, especialidad, especificación. Y anualidad, ejercicio cerrado. Y luego los principios económicos. Limitación del gasto mínimo, equilibrio presupuestario, neutralidad impositiva y autoliquidación de la deuda. Esos serían los principios económicos. Si nos vamos a la Ley General Presupuestaria, en dos artículos consecutivos, artículos 26 y 27, tenemos en el artículo 26 los principios y reglas de programación presupuestaria y en el artículo 27 los principios de gestión presupuestaria. ¿Vale? En el artículo 26 únicamente lo que va a hacer es enumerar los principios que rigen esa programación presupuestaria, porque van a aparecer definidos en la Ley General, o sea, en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, la 2/2012, el 27 de abril. Aquella ley orgánica que desarrolla el artículo 135 de la Constitución, artículo de la Constitución que también debéis de miraros muy bien. Vale, ¿cuáles son los principios y reglas de programación presupuestaria? Los enumeramos. Principio de estabilidad presupuestaria, principio de sostenibilidad financiera, principio de plurianualidad, principio de transparencia, principio de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, principio de responsabilidad y principio de lealtad institucional. Principios fundamentales que tenéis que saberos sus definiciones, ¿vale? Recuerdo que están definidas en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, ¿vale? Del artículo 3 al artículo 9, que es el que recoge la lealtad institucional. Y en el artículo 27 los principios y reglas de gestión presupuestaria, que aunque son principios que se solapan con otros principios que aparecen definidos en otros artículos de la Ley General Presupuestaria, es fundamental que también los tengáis claros, ¿no? Como el principio de plurianualidad y sometimiento al escenario, principio de limitación cuantitativa y cualitativa de los créditos presupuestarios, que aquí es donde ya vamos introduciendo las vinculaciones de crédito, que luego aparecen en el artículo 43 y 44 de la Ley General Presupuestaria de manera más especificada. Principio de no afectación de los recursos, un principio fundamental en la gestión presupuestaria. Principio de presupuesto bruto y principio de transparencia. Como os decía, aunque aparece en este artículo 27, hay otros artículos de la Ley General Presupuestaria donde le van a poner el foco a estos principios.
el siguiente epígrafe del tema sería el ciclo presupuestario, es decir, las distintas etapas por las que pasa el presupuesto: elaboración, aprobación, ejecución y control. Este primer tema sí que centramos cómo se elabora y cómo se aprueba el presupuesto, pero en cuanto a la ejecución y al control, se va a dedicar el tema 3 del bloque de gestión financiera. En cuanto a la elaboración, aprobación, artículo 36, 37 de la Ley General Presupuestaria y la prórroga, artículo 38. Vamos a destacar a efectos de recordar los datos importantes de que todo parte en cuanto a la elaboración de la aprobación del techo de gasto no financiero por parte de las Cortes, ¿vale? Y se marcan los objetivos de estabilidad también para 3 años. Bien, cosas importantes de la fase de elaboración y que hay de llevar cuidado en los test. Fijaros, el objetivo de estabilidad, ¿vale?, se marca para un periodo de 3 años. El escenario presupuestario plurianual: se confeccionan unos escenarios plurianuales de previsión de gastos e ingresos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Luego se aprueban anteproyectos parciales. Cada ministerio prepara el suyo y los de cada uno de sus organismos autónomos adscritos a ese ministerio. Para ello va a existir en cada departamento ministerial una oficina y una comisión presupuestaria. Y luego el Ministerio de Hacienda, en base a los anteproyectos anteriores y con el presupuesto de ingresos elaborado por el Ministerio de Hacienda, presentará al Gobierno el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado, y el Gobierno remitirá a las Cortes una vez aprobado el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Ahí finalizaría la fase de elaboración y comenzaría la fase de aprobación. Nos tenemos que ir al artículo 134.3 de la Constitución nuevamente. En este apartado tercero establece que el Gobierno debe de presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración del año anterior. Cuidado, la Constitución habla de presentarlos al Congreso de los Diputados, pero el artículo 37 de la Ley General Presupuestaria menciona que la remisión del proyecto tiene que ser a las Cortes y no al Congreso. Tenéis que fijaros muy bien por dónde no lo preguntan, si por la Constitución, artículo 37 de la Ley General Presupuestaria. Igual que la fecha máxima de remisión: 3 meses antes, como dice la Constitución, ¿vale? 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, no de comienzo del ejercicio. Cuidado con esos cambios en los test. Y en la orden de elaboración de los presupuestos de cada año también se menciona lo del antes del 1 de octubre, aunque es lo mismo, dependiendo por dónde nos pregunte, está redactado de una forma u otra. Anteproyecto, Hacienda. Proyecto, Gobierno. Ley, Cortes Generales. Una vez que entra a las Cortes Generales, se llevará a cabo, de acuerdo al reglamento de las Cortes, la tramitación de la aprobación de la ley de presupuestos, ¿vale?, que es una ley ordinaria, ¿vale? Es una ley ordinaria, por lo tanto, las mayorías que se requieren como regla general serán mayorías simples. En el caso de que el presupuesto no estuviera aprobado antes del 31 de diciembre, tanto la Constitución como la Ley General Presupuestaria, en su artículo 38, nos va a decir que se consideran automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior, ¿vale? Funcionan como en bucle. Si a 1 de enero no tenemos las nuevas cantidades, pues el presupuesto se prorroga de manera automática, ¿vale? Cuidado con eso. La prórroga no requiere aprobación, tiene carácter automático e ilimitado hasta que se aprueben y publiquen los nuevos presupuestos en el BOE. También habrá que realizar una adaptación orgánica del presupuesto prorrogado por si no coincide con la organización que esté en vigor en ese momento, ¿vale? Y no incluiremos en la prórroga o aquellos créditos que hayan finalizado en el ejercicio cuyos presupuestos estamos prorrogando, ¿vale? Esos detalles os invito a que os vayáis al artículo 38 de la Ley General Presupuestaria. Y por último, presupuesto por programas. El presupuesto por programas, como decía antes, es el presupuesto en el que se basa la gestión de los presupuestos del Estado. Podemos dar un concepto, ¿vale?, teórico, y es que el presupuesto por programa se centra en la planificación estratégica del presupuesto y su propósito final consiste en contribuir a la racionalización de las elecciones del sector público mediante la utilización de técnicas de análisis económico. Es decir, vamos a establecer unos objetivos y cómo vamos a alcanzar esos objetivos. Para eso existen distintos elementos fundamentales definidos en el presupuesto por programa, como son los objetivos, que serán las metas a alcanzar, los indicadores, ¿vale?, qué fórmulas y técnicas vamos a usar para controlar si hemos alcanzado o no esos objetivos fijados inicialmente, las actividades, que serán las tareas o funciones a desempeñar por cada unidad, los medios, que serán los recursos con los que vamos a contar para realizar esas actividades y conseguir los objetivos, el entorno, ¿vale?, ese contexto que puede influir, ¿vale? No es lo mismo elaborar un presupuesto en un contexto de crisis económica que en un contexto de expansión de la economía. Y por último,
el programa, ¿vale? Que sería la definición del programa. Aunque es una definición que legalmente aparece en el artículo 35 de la Ley General Presupuestaria, teóricamente un programa es una combinación coherente de actividades que transforman en resultados los medios confiados a los centros gestores para satisfacer unos objetivos determinados. Luego, el presupuesto de los programas consta de 5 fases, no confundirlas con las fases del ciclo presupuestario de los presupuestos generales del Estado. Las fases del presupuesto del programa son planificación, programación, presupuestación, ejecución y control. 5 fases. Y por último, bueno, que el presupuesto por programas también va a diferenciar 3 tipos de programas: operacionales, administrativos y de intervención. Ya en el tema 2, cuando veamos la estructura presupuestaria, eh, pondremos el foco también en cómo podemos diferenciar dentro de una partida el tipo de programa que es, ¿vale? Por último, para acabar con el tema 1, el presupuesto base cero. Recuerdo que es un presupuesto incluido en los presupuestos que se basan en la eficacia y la asignación de recursos. Sin enrollarnos mucho, el presupuesto en base cero prescinde de técnicas incrementalistas. Hay que elaborar el presupuesto cada año como si fuera la primera vez que lo elaboramos, obviando que hemos tenido un presupuesto años anteriores. Por eso, el presupuesto en base cero, su elemento diferenciador son paquetes de decisión, cuando el presupuesto del programa son programas y en el presupuesto por tareas eran tareas. Por presupuesto en base cero, repito, prescindimos de técnicas incrementalistas, justificamos cada partida y cada decisión como si nunca lo hubiéramos tomado. Todo esto sería el tema 1. Ya sabéis que es un tema muy teórico, pero esencial para poder entender todo el bloque y no os despistéis porque en la primera parte o la parte más teórica de vuestro examen sí que os pueden preguntar principios presupuestarios, como los de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, los principios de la Ley General Presupuestaria, ¿vale? Lo que hemos visto antes del artículo 26 y 27, y sobre todo quién elabora, quién aprueba los presupuestos, ¿vale? Acordaros de proyecto Hacienda, proyecto Gobierno y ley Cortes Generales. Y luego la definición de presupuesto general del Estado, tanto la Constitución como la Ley General Presupuestaria. Pues todo esto sería el tema 1 de gestión financiera para administrativo del Estado.